Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Bilawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria con el tema Análisis de impacto regulatorio, que será desarrollado por el distinguido doctor Francisco Ochoa, quien es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con un posgrado en diseño de programa de política pública en Harvard Kennedy School. Es profesor de cursos sobre regulación e impacto regulatorio en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. En esta última universidad es coordinador del programa de especialización de impacto regulatorio y estrategias alternativas de la regulación. También ha capacitado a diferentes entidades del Poder Ejecutivo en temas de mejora regulatoria. Cuenta con una experiencia profesional de más de 15 años en análisis regulatorio, derecho administrativo y de la competencia. Ha sido coordinador y posteriormente subjefe de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Se ha desempeñado como vocal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del OPSITE. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien el audio? Sí, doctor, perfectamente. Ya, excelente. Buenas tardes con todos y con todas, en verdad. Gracias por entrar a esta hora que es un poco complicada después de la oficina o después de algunos temas del día a día. Esto es un programa bien interesante porque mezcla o une dos temas eh, que el día de hoy tienen mucha importancia, tienen bastante actualidad en el campo jurídico, en el campo de los abogados, pero que también está trayendo a otros profesionales eh, a poder brindar algún tipo de solución a una problemática que ya se ha identificado desde hace muchos años, décadas, no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo, y es la existencia de barreras regulatorias, ¿no? Como ustedes saben, esta no es la primera clase de regulación en este programa. Esto entiendo que es más o menos, ya estamos más de la mitad, creo que esta es la decimotercera clase. Ya ustedes saben que la regulación no solamente puede ser vista desde un punto positivo, como una actividad del Estado que puede generar bienestar, sino que debido a que la regulación es generada, es elaborada por seres humanos, también es pasible de tener errores. Y estos errores pueden tener diferentes impactos, ¿no? Algunos impactos pueden ser simplemente que una política regulatoria no genere los efectos positivos que desea, por ejemplo, tenga un impacto importante en la salud o que genere algún tipo de bienestar al consumidor, a la seguridad de las personas. Normalmente las regulaciones tratan a través de mecanismos de control generar algún tipo de reducción de fallas generadas por el mercado, es un poco bien nos dice la teoría. Em, pero el tema es que algunas regulaciones no solamente podrían no generar esos efectos, es decir, ser inocuas porque no llegan a reducir algún problema público, sino que podrían inclusive generar problemas, inclusive, es decir, no solamente podrían ser ineficaces, sino podrían ser contraproducentes, ¿no? Y ustedes se preguntarán a qué se refieren con eso, ¿no? No sé si es que este ejemplo que les voy a dar ya ha sido abordado por algún otro docente, pero en todo caso es un ejemplo que me parece bastante útil para entender cómo ver de manera crítica esta actividad estatal, ¿no? Haciendo una precisión siempre, eh, el término regulación vamos a utilizarlo en esta breve clase desde un punto de vista formal, casi diría oficial, que está limitado a aquellas intervenciones a través de dispositivos normativos que establecen restricciones no solamente al mercado, sino también a las actividades de los ciudadanos en su ámbito social o económico. Entonces, esto es una definición que a la cual es muy aceptada a nivel de documentos
oficiales, normas como la regulación de política, mejora regulatoria en el Perú y también de publicaciones de la OSD. Entonces es algo así como el concepto tradicional de lo que es la regulación, ¿no? ¿Y por qué hago esta precisión antes de entrar al análisis de esta hora? Porque el término regulación por algunos autores en la literatura especializada ya no solamente se refiere a veces a la emisión de alguna ley o un decreto que establezca restricciones, sino que tiene también unas interpretaciones o unos conceptos más amplios, ¿no? Esos conceptos amplios en esta sesión no lo vamos a tener, le vamos a quizá a otorgar otro nombre. De hecho, ustedes han tenido también una sesión vinculada a regulación alternativa con Juan. Em, pero en este caso la regulación nos vamos a referir a lo que comúnmente se conoce como normas, comando y control, ¿no? Leyes que establecen restricciones, obligaciones, exigencias. No todas las regulaciones son barreras burocráticas, ustedes seguro ya lo habrán comentado con alguno de los docentes, pero el término regulatorio normalmente es asociado bajo este concepto eh, eh, tradicional, oficial, con aquellas disposiciones normativas que establecen restricciones, ¿no? Dentro de esta categoría se encuentran las barreras burocráticas, más no una barrera burocrática es equivalente a regulación porque existen regulaciones que no son barreras inclusive, ¿no? Y ustedes seguro ya lo han comentado también. Entonces vamos a hablar de la regulación como eso, ¿no? Como una norma, comando y control. Independientemente del dispositivo normativo, ¿no? Independientemente de la jerarquía normativa a la cual nos refiramos. eh, Vamos a hablar por eso de un instrumento que nos permite evitar o en todo caso reducir el riesgo de generar malas regulaciones, ¿no? Si quisiéramos resumir un poco de qué se trata el análisis de impacto regulatorio, que es el tema que me han encomendado desarrollar con ustedes, es una metodología que permite tener una especie de protocolo, formato metodológico que permite seguir un camino para construir una adecuada política regulatoria. Entonces, eso sería el análisis de impacto regulatorio, que también podemos abreviarlo como AIR, por sus siglas en español, o en inglés también se le conoce como RIA, por sus, ¿no? las iniciales de Regulatory Impact Assessment o análisis, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Primero, que nos referimos a regulación en su sentido más tradicional, como dispositivos normativos que establecen restricciones, ¿no? Por ejemplo, una norma, una ordenanza que establece la prohibición de realizar una actividad económica en determinada zona del distrito, las famosas zonificaciones o índices de uso que tienen estas medidas restrictivas. No son malas por sí mismas, simplemente son regulaciones bajo este concepto tradicional. Un decreto supremo que prohíbe una actividad de tercerización, un ejemplo muy usado en casos de barreras burocráticas, es una medida que establece restricciones, se establece a través de un decreto supremo, ¿no? Entonces tenemos estas categorías de plataformas normativas con medidas restrictivas de la libertad o de los derechos, ¿no? Y claro, la regulación utiliza, o bueno, la política regulatoria utiliza las disposiciones normativas que establecen restricciones y no son fines en sí mismos, sino todo proyecto regulatorio lleva o incluye una finalidad, ¿no? Eso es otro punto a tomar en cuenta. Es decir, el Estado, porque estamos hablando de regulaciones estatales en este caso, el Estado cuando realiza esta actividad, que es una actividad de política pública, ¿no? Así como existen políticas o proyectos, programas prestacionales, la regulación es otro proyecto, otro programa, pero que se basa en la emisión de mandatos y, como les digo, tiene una finalidad. El Estado cuando impone una regulación, esto es en la teoría, en la práctica puede darse de otras maneras, o bajo otras hipótesis o teorías, pero la teoría tradicional lo que nos dice, a veces le llaman teorías del interés público, es que toda regulación lleva en su corazón, en su esencia, una finalidad de mejorar una situación y generar bienestar a la sociedad, ¿no? A esto se le conoce como finalidad pública o problema público. Es decir, toda regulación pretende reducir o solucionar algún tipo de problema. Entonces, en el ejemplo de la zonificación, entendemos que no solamente existe una función asignada por ley, sino que esta función parte de la idea de que si no se realiza algún tipo de intervención, un problema público a, eh, eh, va a exacerbarse o va a aparecer ese problema público y por lo tanto va a haber un efecto negativo en las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría pensar de que la necesidad de ordenar
u organizar el espacio físico en un distrito, en una ciudad, en una provincia, eh, trata o pretende solucionar un problema de este posible desorden que puede realizarse si es que la ciudad crece de manera poco planificada, ¿no? Entonces existe la necesidad que se establezca determinado orden que compatibilice actividades económicas y claro, no hay mucha guía u orientación establecida en alguna disposición normativa porque es una disposición, es una función que tienen las municipalidades derivadas directamente de la Constitución, pasa por una ley orgánica, por leyes regulares y luego se plasma operativamente en una ordenanza. Pero todo ese circuito de dispositivos normativos encierran una finalidad pública, forman parte de una política de Estado que va a ser ejecutada por un gobierno local específico, ¿no? Y por eso se le asigna, es un tema que no se le puede asignar al Poder Ejecutivo, sino se le asigna a cada gobierno local, gobiernos provinciales sobre todo, ¿no? Entonces, claro, hay un problema público que resolver en cada una de las regulaciones. Esa es la primera lección. Primer punto que me gustaría compartir con ustedes, y es que toda regulación, en teoría, eh, resuelve o tiene la expectativa, tiene la intención de resolver un problema, de resolver alguna necesidad pública, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es problema público? Eso también es un tema interesante que probablemente en esta sesión, por por la extensión, no podamos desarrollar a profundidad, pero les puedo decir que el problema público es el corazón de de todo análisis de diseño o de todo de análisis en el diseño regulatorio o del diseño de cualquier política pública. Definir el problema público, ¿no? Entonces, ¿qué problema público se pretende solucionar a través de una regulación que establezca, por ejemplo, la prohibición de ubicar eh, panaderías o restaurantes en determinada zona del distrito, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que se tendría que hacer, en primer lugar, a quien le han asignado la función, ¿no? Que son los funcionarios municipales, ¿no? Quienes tienen la última responsabilidad son los miembros de un consejo municipal, pero están asesorados por funcionarios o servidores públicos. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Eh, esa regulación de manera específica, que sería la ordenanza, ¿cómo resuelve o cómo ataca una necesidad pública? Es decir, ¿qué pretende resolver? Y claro, si es que, por ejemplo, el proyecto de ordenanza lo que nos dice es vamos a prohibir todos los restaurantes en estas dos avenidas o en esta zona del distrito, tiene que haber una justificación en cierto interés público. Por ejemplo, te podría señalar de que existe un impacto vehicular importante, un impacto vial, es el término técnico, que podría generarse en las zonas residenciales. Eso es, claro, esto a grosso modo, porque obviamente cuando entramos a realizar un análisis técnico del diseño de la política pública, específicamente del problema, se tiene que contar con tres reglas, y eso es algo que les quiero ir recomendando si es que están ustedes trabajando en este tipo de proyectos. eh, Tiene que ser un problema medible, es decir, o sea, cuántos afecta o a cuántas personas afectaría si es que realmente no se realiza este tipo de prohibición. Em, Tiene que ser lo más específico posible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando eh, de que existe un problema específicamente solo en una zona del distrito, en todo el distrito, ¿no? Porque existen, por ejemplo, medidas restrictivas que hablan de prohibición total de cualquier tipo, de una misma actividad en todo el distrito. Entonces, claro, habría que preguntarnos, ¿el riesgo o el problema derivado de estas actividades afecta a todo el distrito, sí o no? Y lo otro es tratar de contar con, eran tres cosas lo que les dije que era importante cuando hablamos de un problema público, contar con evidencia. Las regulaciones, les comento esto no por una idea espontánea, sino por la revisión de más de 15 años viendo expedientes vinculados a justificación normativa. Normalmente las justificaciones son bastante reducidas a nivel de evidencia cuando se presenta una justificación del problema público. Eso no es lo adecuado, ¿no? Normalmente una regulación como va a restringir derechos tiene que tener cierto esfuerzo, tiene que haber cierta inversión de recursos, tiene que haber investigación. Entonces, el problema público es algo que viene teóricamente detrás de todo proyecto regulatorio, ¿no?
Entonces, claro, por eso es que uno debería de pensar de que las entidades públicas cuando establecen estas restricciones no lo hacen por la idea de molestar, sino que existe detrás un interés público. A eso le llamamos teorías de interés público, porque tratan de explicar la regulación desde un punto de vista del bienestar general, ¿no? Claro, hay otras teorías que seguro ustedes también han conocido en algún momento, si no es en este curso, en otros cursos, que lo que nos dice es que las regulaciones a veces tienen detrás otros intereses, ¿no? Yo les voy a contar un caso que no podríamos decir de que es una regulación bajo otros intereses, pero sí tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Y que lo que sí nos podría explicar, más allá de lo que estuvo detrás, es cuál fue el impacto que generó esta regulación, ¿no? Alguien creo que está levantando la mano, pero si desean participar, yo les diría que vamos a dejarlo esto, el tema de las preguntas más adelante, y si quieren realizar preguntas, les pediría que puedan utilizar el chat, si quieren realizar preguntas durante la sesión para podernos ordenar. Em, igual si es que más bien hubiera un problema de audio, eso sí les pediría que pudieran avisarme. Bien, entonces voy a continuar con, con esta parte. Lo que les decía es que les quería contar otro caso de una regulación, eh, pero ya no es tratando de explicar un poco el problema público que podría estar detrás, las características de un problema público, sino más bien qué efectos podría generar una regulación y cómo también la justificación de una regulación es importante. Las regulaciones cuando son diseñadas de manera inadecuada o no tienen detrás una justificación en el interés público pueden generar graves daños no solamente al mercado, sino al bienestar de los ciudadanos. En el año 2012, 2011 más o menos, ¿no? Hay años más, años menos, se identificó una regulación a nivel del mercado de salud que restringía el mercado, la cantidad de ofertantes. ¿De qué trataba esta regulación? Tenía que ver con la regulación del oxígeno medicinal. Como ustedes saben, este producto es muy importante para los hospitales, para las clínicas, para diferentes tratamientos, pero para que pueda ser efectivo necesita un nivel de pureza, ¿no? No puede ser cualquier tipo de oxígeno, sino tiene que tener un nivel específico o un estándar de pureza. Y este estándar hasta cierto año era del 93% aproximadamente de pureza y con este estándar era el que se regían una serie de empresas, digamos, varios ofertantes de este producto, uno de los grandes clientes de este producto eran los establecimientos de salud pública. Y para poder adquirir estos productos se necesitaba pues, participar en compras públicas, en procesos de contratación pública. ¿De qué trata el caso que les quiero contar? Trata de un caso en donde de un día para otro se pues, cambió la regulación y esto fue directamente el Ministerio de Salud quien lo realizó. eh, y cambió el nivel de pureza del 93 al 99% aproximadamente. Y esto a primera vista podría parecer algo positivo porque mientras más puro algo mejor, pero el impacto o el efecto que generó en, en las en el mercado fue interesante y fue negativo, y no nos dimos cuenta de esto sino hasta mucho después. Las empresas que vendían el oxígeno del 93% no tuvieron la capacidad económica de adaptarse a esta nueva regulación. Por lo tanto, esto generó que únicamente un grupo de empresas pudieran brindar este producto con este nivel de pureza. Es decir, hubo un cambio en la concentración del mercado y de un grupo grande de empresas, esto se concentró únicamente a 3 o 5 empresas, ¿no? Entonces, un primer impacto que podemos ver en las regulaciones de tipo comando y control, como las que les estoy comentando, es el impacto que puede tener en la competencia. ¿Por qué? Una regulación que no puede ser asumida por una gran parte de ofertantes es una regulación que va a expulsar de manera natural o podríamos también decir de manera normativa justamente a estos agentes económicos. Y se generan problemas de competencia o de concurrencia en el mercado, lo cual a su vez tiene ciertos impactos, ¿no? ¿Y cómo es que identificamos este impacto? En la época de pandemia, una etapa bastante complicada para muchas personas, para muchos de nosotros, es que comenzó a escasear el producto. Y una de las razones que se explicó en algún momento fue que no existían muchos proveedores de este producto debido a la regulación estatal. Ahora, lo interesante, ya acá explicando un poco de teorías de la regulación económica, de la captura,
es que Indecopi en algún momento identificó esto como una barrera burocrática, como una regulación ilegal e irrazonable, pero en ese momento Indecopi no tenía la posibilidad de inaplicar con efecto general. Sin embargo, igual lo inaplicó con efecto particular a un grupo de empresas y esto podría haber sido considerado como una llamada de atención al Estado para decirle, oye, no era necesario subir este nivel de pureza, no solamente porque afectaba la competencia, sino primero, porque desconocía derechos que ya habían sido otorgados a empresas que tenían comprada toda su mercadería, todo su stock bajo la pureza de 93 y les estabas pidiendo que todo eso lo cambie sin respetar los derechos adquiridos, ¿no? Una especie de revocación indirecta o de expropiación regulatoria. Y lo segundo es que, y creo que acá viene lo más importante vinculado al tema que me corresponde, que todavía no hemos comenzado con el AIR, pero quería darle esta introducción. Lo segundo es que no tenía justificación y algo que, sin entrar al análisis ya del caso y ver punto por punto el análisis de razonabilidad, un argumento bastante fuerte de las empresas fue que inclusive una de las regulaciones más exigentes a nivel internacional, como es la regulación de la FDA norteamericana, aceptaba el anterior estándar de pureza. Entonces, ¿cuál era la justificación técnica del Ministerio de Salud para incrementarla? Y esta información no se proporcionó a nivel del expediente, ¿no? En todo caso, Indecopi consideró que no fue suficiente. Entonces, claro, acá la pregunta es, ¿cuál era realmente el problema público que justificaba elevar de 93 a 100 o a 99? O sea, ¿realmente había un problema público o es que había una intención detrás, no de intereses públicos, sino de intereses particulares, ¿no? Claro, hay un ingrediente adicional que hay que tomar en cuenta, es que luego la autoridad de competencia, de libre competencia, identificó que estas empresas que se habían quedado como casi únicas participantes gracias a la regulación del Ministerio de Salud, también incurrieron en prácticas anticompetitivas al ponerse de acuerdo para repartirse el mercado, ¿no? Entonces, esto es algo así como una obra de teatro en donde acto uno, el Ministerio de Salud emite una norma que borra a los competidores de manera natural por su capacidad económico-tecnológica para asumir determinado costo. Acto 2 se quedan en la cancha únicamente 3 a 5 jugadores, ¿no? Acto 3 estos jugadores se ponen de acuerdo para no pelearse entre sí, sino repartirse el mercado, ¿no? Y esto genera los diferentes impactos en la competencia y en la salud que hemos podido comentar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Eh, que la regulación puede tener defectos, ¿no? Lejos de pensar, como a veces tradicionalmente podríamos pensar que la regulación eh, es perfecta o tiene cualidades siempre de intereses públicos, la regulación puede tener defectos y por esos defectos se puede generar efectos o impactos negativos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? Para esto existen dos tipos de soluciones normalmente. Una es el control previo, es decir, antes de aprobar una regulación, ya sea una ley, un reglamento, una ordenanza o cualquier otro dispositivo normativo, el proyecto tiene que estar sometido a una metodología en donde se pueda detectar estos puntos, estas minas, ¿no? Estos puntos rojos, estas banderas rojas, ¿no? Las red flags, como a veces le dicen, ¿no? Estas especies de alertas. Entonces, a esto se le conoce como control previo y uno de los instrumentos más importantes, si no el más conocido para poder aplicar un control previo, justamente es el AIR. Se le conoce como AIR ex ante o análisis de impacto regulatorio ex ante. No ha sido inventado en el Perú, como ustedes saben, es una metodología que viene desde los años 80 en países como Estados Unidos de Norteamérica, como Reino Unido, y que luego se ha expandido a diferentes gobiernos o países a nivel internacional gracias a la OCDE, ¿no? A la OECD, esta organización que disemina políticas públicas a sus miembros y a otros países que se quieran adherir. Entre ellos, países como el Perú, el cual está en un proceso de adhesión a la OECD. Entonces, el AIR es una metodología recomendada a nivel internacional, desarrollada desde hace muchos años. Inicialmente se relacionaba mucho al famoso análisis costo-beneficio, es decir, era un análisis que se concentraba mucho en los costos regulatorios versus la efectividad de la regulación, pero el día de hoy la IR es una metodología de diseño de política pública, en verdad. Ya el análisis costo-beneficio es uno de los componentes o inclusive una de las opciones para evaluar impactos, más no el único, y el foco de atención está en el problema público, en verdad, en la definición del problema público, lo que lo hace una metodología aplicable a cualquier tipo de proyecto de política pública. Es decir, ya no es tanto, y esto es la teoría, chicos, ojo,
O sea, lo que vamos a hablar ahora va a mezclar casos con teoría. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hago énfasis en esta idea de realidad versus teoría? Porque el AIR tiene una expectativa muy grande respecto a los reguladores. Vamos a ver si es que realmente esta expectativa es posible de ser realizada. Yo les voy a decir de que existen ciertos retos para implementar el AIR y vamos a explicar rápidamente, porque creo que hemos tenido una introducción importante, al menos para entender por qué es que las regulaciones pueden tener errores, cómo estas regulaciones, algunas podrían ser barreras burocráticas, otras quizás no están bajo la supervisión del INDECOPI, pero siguen siendo regulaciones que pueden ser vistas por el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Entonces, comentábamos que estos riesgos de impactos negativos pueden superarse o los riesgos, al menos que sucede esto, se pueden reducir por dos caminos. Un control previo a través del análisis de impacto regulatorio como una de las principales herramientas y un control posterior. Los controles posteriores a nivel internacional son usados a través de evaluaciones de impactos o evaluaciones del cumplimiento de los objetivos regulatorios, ¿no? Es decir, si se buscaba reducir la incertidumbre, la asimetría de la información vinculada a productos que afectaban al consumidor, luego se quisiera revisar si es que realmente esto llegó a suceder, ¿no? Entonces, ver si se cumplen los objetivos de reducción del problema, ¿no? Esto se le conoce como evaluación posterior ex post. Los economistas lo conocen más como evaluaciones quizá de impacto, a través de metodologías que permiten determinar si es que una intervención realmente se le puede atribuir el cambio dentro del proyecto regulatorio. Pero existen otras formas de realizar evaluaciones posteriores. Evaluación posterior es toda aquella herramienta que permita realizar algún tipo de análisis una vez que la norma está vigente. Una de ellas es la evaluación de impacto, pero también existen otras metodologías como las famosas reglas Sunset, que lo que implica es revisar al cabo de cierto tiempo si se cumplen con determinados componentes, pero bajo ciertos sectores, o sea, ciertas normas que desde el inicio han sido establecidas con ciertas cláusulas. El control de barreras burocráticas es uno de ellos también, no es el único control. Los mecanismos de control judicial de alguna manera también pues, son evaluaciones, sirven como evaluaciones posteriores, pero no son evaluaciones administrativas, pero son controles posteriores, ¿no? Em, de hecho, el análisis de impacto regulatorio debe ser visto como un solo proceso, que le llaman el ciclo regulatorio, en donde uno primero se plantea el problema, vamos a ver cuál es la alternativa deseada en función de estos impactos, y luego se hace un seguimiento de la implementación y el monitoreo del cumplimiento de ciertos cambios a nivel de resultados e impactos, ¿no? Entonces, todo esto es un análisis de impacto regulatorio que tiene un control previo y un control posterior. Claro, ¿cómo entra en la evaluación de barreras? La evaluación de barreras, que es única en el mundo, en nuestro país lo que hace es hacer un control de calidad, en verdad, de si es que la regulación tuvo todos estos elementos de diseño, pero no tiene como objetivo evaluar impactos, en verdad. En ningún expediente de Indecopi, al menos de los que conozco, se tiene la finalidad en razonabilidad de evaluar impactos, ¿no? Lo que se hace es ver si es que se cumplieron con los componentes esenciales. Entonces, sobre este punto del análisis de impacto regulatorio ex ante, justo lo que voy a comentarles, ¿no? Esta metodología, el día de hoy, tiene principal, a nivel internacional, sin aterrizar aún en el Perú, tiene tres grandes componentes. Un primer componente es la definición e identificación del problema público, es decir, qué queremos atacar, qué queremos resolver. Y esto no es exclusivo de un proyecto regulatorio, sino cualquier tipo de proyecto, inclusive programas sociales, tiene una etapa de definición de problemas, ¿no? Luego que uno plantea el problema, se tiene que plantear también el problema y el objetivo van de la mano, ¿no? Si nosotros queremos reducir, por ejemplo, ruidos o contaminación acústica, niveles de contaminación, queremos reducir la cantidad de personas que no cumplen con estándares de comprensión lectora, em, aumentar la participación o reducir el ausentismo en clase de los alumnos. Diferentes problemas públicos siempre llevan de la mano con objetivos, ¿no? Entonces, estos son la primera etapa del análisis de impacto regulatorio, que le podríamos asignar un término de etapa de diagnóstico, porque lo que trata de identificar es una necesidad sobre la base de ciertos síntomas. Uno, en la etapa de problemática, podemos identificar tres aspectos.
¿no? Más allá de los objetivos vienen después, pero el problema público trata de identificar al menos tres componentes. Uno es el problema en sí mismo, que es la situación que deseamos cambiar. Otras son los efectos del problema, que lo que nos dice es por qué queremos cambiar esa situación. Ahorita vamos a explicar con un ejemplo. Y lo tercero son las causas del problema, que lo que nos dice es por qué sucede el problema y por qué el problema continúa. Entonces, veamos un caso que suelo usar porque es bastante sencillo de entender, y es el de los ruidos molestos, ¿no? Si tuviéramos en algún distrito un problema de ruidos molestos, lo primero que tendríamos que hacer es identificar esa situación con evidencia, con una métrica, y con lo más específico posible. Entonces tendríamos que decir en qué parte del distrito, cuál es esta evidencia que tengo, reportes de serenazgo quizá. Si es algo a nivel nacional con una política regulatoria de un ministerio, tendríamos que hacer lo propio para ver en dónde existe mayor incidencia de este problema público, con evidencia, con cifras, y lo más específico posible, ¿no? Si es a nivel de población de cierta edad, de cierto ubicación geográfica, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Todos estos elementos nos ayudan a definir mejor el problema. Pero esa es la situación que queremos cambiar, que sería situación de ruido, por ejemplo. Pero cuando hablamos de efectos, nos referimos no al problema en sí mismo, sino a la razón por la cual queremos reducir los ruidos. Y podremos reducir los ruidos porque si continúa puede suceder algo. ¿Qué podría suceder? En los efectos hablamos siempre en plural. Mientras el problema es singular, es una situación específica, una situación problemática específica, el efecto cuando hablamos del efecto hablamos de diferentes situaciones provocadas, ¿no? Si continúa el ruido, eso significa que, por ejemplo, efecto uno, las personas que se encuentran situadas, o si viven cerca de esta zona de ruido, de influencia de ruido, van a dormir menos o van a tener problemas de sueño. Entonces es un primer efecto. Pero también puede haber un efecto vinculado a la reducción del valor del inmueble, porque se vuelve una zona comercial y no tan residencial, y podría haber algún tipo de impacto también en el costo del inmueble. O también un efecto indirecto, por eso hablamos de diferentes efectos, y no hay un límite para hablar de efectos. Podríamos ahí, tratar de plantear una lluvia de ideas de diferentes efectos, pero claro, lo que nos va a limitar es que también a los efectos hay que poner algún tipo de investigación con evidencia, con métrica y de manera específica. Entonces, el ruido es el problema en sí mismo, los efectos pueden tener que ver con temas de sueño y los problemas de sueño también pueden afectar aspectos de salud vinculados al corazón, vinculados a temas em, del sistema nervioso, y esto a su vez puede provocar problemas de productividad laboral también. Entonces hay una serie de causalidades que se derivan del problema ruidos, pero a estas causalidades le vamos a llamar efectos. Pero para encontrar las soluciones a la reducción del ruido, lo que tenemos que preguntarnos, y es algo que poco se hace en proyectos regulatorios, se los digo nuevamente por experiencia, em, no se ven las causas, ¿no? Las causas son uno de los componentes más importantes del primer componente del análisis de impacto regulatorio, que es el problema público. ¿Por qué sucede el problema? Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿el problema sucede porque las personas, primero, ¿de dónde se deriva el ruido? Normalmente, se deriva únicamente de locales nocturnos, de bares, de discotecas, del transporte público, de las personas que están circulando. Entonces todo ese análisis es importante de hacer. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero regular a las discotecas y a los bares, pero el ruido proviene del transporte público, no voy a solucionar el problema. Si el problema proviene de la desinformación o de la falta de capacidad económica o logística de los locales para poder controlar el ruido, o porque uno no tiene un decibelímetro incorporado en la mano para saber si estoy superando el ruido, uno podría decir, bueno, pero es más o menos tal tanteo. Sí, pero también existen medidores de ruido. Entonces, si es un tema de desinformación, las sanciones no son un buen mecanismo, por lo tanto no estoy atacando la causa específica. Sin embargo, si estos agentes económicos o los provocadores del ruido, debido a una investigación que he realizado, conocen, tienen decibelímetros, pero no quieren, eso significa que ya no es un tema de desinformación, una campaña informativa no va a servir, ¿no? Si más bien lo que sucede es que el negocio depende del ruido, acá estamos hablando de incentivos económicos, por lo tanto, un mecanismo de incentivo económico, como puede ser una multa, por ejemplo, o un cierre, podría ser algo coherente o
algo que se llama idóneo para solucionar el problema. Entonces, acá el otro punto importante que me gustaría que se lleven a casa, si es que ustedes lo aceptan así, es que dentro del análisis de impacto regulatorio, una solución va a ser muy difícil de que sea una buena solución si es que primero no desarrollamos correctamente el problema público y sus causas. Los efectos nos ayudan para justificar por qué atacas el problema, pero no nos ayudan a definir la alternativa. Lo que nos ayuda a definir cuál es el tratamiento adecuado para la enfermedad es saber cuáles son las causas del problema. Atacando las causas puedo ver si es que una medida regulatoria de tipo prohibitivo realmente me va a ayudar a atacar la causa y por lo tanto de manera casi como un castillo de naipes, la causa va a tirar abajo el problema, lo va a reducir. Es un tema de lógica, de causas, pero sobre todo es de investigación. Y esto es uno de los primeros retos que yo les diría que tiene el análisis de impacto regulatorio. Las regulaciones, para quienes han trabajado en el Estado, no se hacen con calma. O sea, lo que sucede en el Estado es que viene el político, ya sea a nivel de presidente de un consejo directivo, de alcalde, de congresista, este tema de la necesidad de satisfacer la opinión pública irradia también a altos mandos. Y lo que dice, ¿sabes qué? Necesito una foto para mostrársela al público, una noticia, así que saco una norma, ¿no? Entonces, claro, eso lo que nos dice, y uno le diría ya, pero la IR requiere de un poquito de investigación. ¿Para cuándo lo necesitas? Lo necesito para ayer. Entonces, claro, ese es el primer gran reto, porque lo que les estoy comentando requiere un poco de investigación, no requiere un año de investigación, pero sí requiere de hacer una breve investigación, y a veces no se tiene ese tiempo porque lo que se quiere es ya regular, ¿no? Simplemente. No, no sé cómo, pero regulas, y regulas de esta forma. Pero el AIR, si se han dado cuenta, el inicio del análisis de impacto regulatorio no tiene teóricamente la idea de la solución, sino que se construye la solución sobre la base de un camino predeterminado con identificación de problemas y causas. Entonces, importancia el problema y sus causas, pero un primer gran reto es que esto toma tiempo y la política, en el sentido de política que tiene que satisfacer al votante o a la foto o a la opinión pública, es un poco apurada, ¿no? Y casi siempre tiene la regulación como a veces yo lo que digo a veces en confianza en clase es que a la regulación se le ve casi como el panadol. La regulación es casi satisfactoria para todos, ¿no? Eso es básicamente como lo ven algunos servidores públicos. Yo diría que ni siquiera a nivel de políticos únicamente. Inclusive servidores técnicos, muy técnicos, muy académicos, ven a la regulación como una solución, cuando en verdad la regulación va a ser una solución siempre y cuando se investigue un poco, ¿no? Recuerden que la regulación es una política que se basa en las conductas. Y justo de eso quiero hablar antes de ir cerrando un poco la parte de análisis de impacto regulatorio, y es que em, les voy a recomendar una lectura, les voy a dejar mi correo de todas maneras para que puedan escribirme, les voy a recomendar una lectura para, eh, para que puedan revisar un poco más del tema análisis de impacto regulatorio, les voy a dejar mi correo acá. Eh, pero la, una pregunta importante antes de seguir con los otros puntos del análisis de impacto regulatorio es, ¿por qué es que, de dónde viene la idea del análisis de impacto regulatorio y la idea de racionalidad, no de razonabilidad, ¿no? ¿Por qué esto es algo inventado únicamente para las regulaciones? ¿Esto es algo inventado por el derecho administrativo, por el derecho constitucional, con el principio de proporcionalidad? La respuesta es no, esto en verdad es una inspiración de cómo piensan las personas. ¿Cómo es eso? Acá vamos a entrar un poco al tema psicológico. Y es que los seres humanos normalmente adoptamos elecciones de diferentes maneras. Una de ellas y las más frecuentes, teóricamente la más frecuente es el análisis de racionalidad económica. Y acá no nos asustemos con el término, lo que estamos diciendo es que las personas cuando tienen problemas o necesidades, una de las maneras de solucionar estos problemas, comprando un producto, resolviendo un problema del trabajo, viendo cuál es la ruta correcta, es hacer un análisis de racionalidad económica, que es muy simple, porque lo hacemos todos los días, todos nosotros, sin tener una calculadora de por medio y sin haber estudiado economía. Lo que hacemos es identificar una necesidad, plantear opciones y luego escogerla en función a cuál es la opción que me reporta mayores beneficios y menor esfuerzo. A eso se le llama la racionalidad económica, es un criterio de eficiencia, ¿no? O sea, lo más beneficioso es el menor costo. Utilidad versus costo, ¿no?
A esto se le conoce como un análisis racional. Pero, y esto ya es lo que nos dice la psicología y la economía conductual, las personas también adoptamos comportamientos y tomamos decisiones por otro tipo de sistema, complementario, no es que uno u otro, los dos. Lo que pasa es que uno lo usamos en algunas situaciones y otro para otro. Entonces, el sistema racional, ya lo expliqué, y hay otro sistema que es el sistema automático, ¿no? También se le conoce como sistema intuitivo, ¿no? Acá, por ejemplo, si quieren entender un poco más esta lógica de los sistemas duales, pueden leer a Daniel Kahneman o a Stanovich también, que es un autor, ambos psicólogos que estudian la toma de decisiones. Entonces, también esto no necesitamos ser psicólogos ni premios Nobel ni economistas para entender de que ahí tenemos decisiones rápidas, decisiones de rutina, intuitivas, por reflejos, y en donde no sacamos mucho la calculadora y no nos demoramos mucho haciendo los cálculos entre una u otra opción, sino que son decisiones rápidas, ¿no? Entonces, cosas como estas tienen que ver como con el hecho de cuando jugamos algún deporte en donde mm, tomamos determinado camino de manera rápida, no estamos paralizando el tiempo como en los dibujos animados. Cuando manejamos también sucede lo mismo, ¿no? Y cualquier otra decisión que ustedes, por ejemplo, en donde no hayan tenido mucha fuerza de voluntad, también han aplicado este sistema automático. Entonces, el ser humano vive con eso. ¿Ustedes creen realmente que necesitamos una ley para que las personas adopten la decisión racional? La respuesta es no, porque de manera natural nosotros para las decisiones quizás más complicadas y las que nos puedan reportar mayores gastos o esfuerzos, vamos a tratar de aplicar el sistema racional. Para otras decisiones vamos a tratar de aplicar el modelo intuitivo. En esto, así más o menos las personas de carne y hueso tomamos decisiones, pero el Estado, y acá viene el problema, el Estado normalmente no toma decisiones de manera muy racional, sino toma decisiones de manera más intuitiva. Y hay una razón por esto. Es que nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones racionales en algunos casos porque nos va a costar a nosotros el no tomar una decisión racional. Entonces la pensamos por eso, ¿no? Entonces si yo voy a comprar un vehículo, la pienso un poco porque va a salir de mi bolsillo. Cuando las cosas son gratis, ahí nos comportamos un poquito diferente, ¿no? Si sabemos que algo cuesta muy poco, lo consumimos en exceso a veces, ¿no? Hay una especie de riesgo moral. Esa situación de que las cosas son gratis a veces explican por qué es que el Estado regula como regula. Normalmente el congresista, el gerente de cierta entidad pública, presidente, director, regula porque le es muy sencillo hacerlo, ¿no? A partir de la fecha, no dice yo voy a hacer algo, sino a partir de la fecha, terceros lo van a hacer. Entonces es algo interesante porque es un producto creado por un burócrata, por un servidor público, por una persona que trabaja en el Estado, pero cuyos costos, impactos o esfuerzos no van a depender de ese burócrata, van a depender de terceros. Por eso es que es tan fácil regular, si se dan cuenta. Pero el análisis de impacto regulatorio justamente está pensado para que de manera obligatoria estas personas que normalmente no racionalizarían esta decisión que afecta a terceros lo hagan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no cumplen con una sustentación de identificación del problema, planteamiento de alternativas, que es el segundo componente del análisis de impacto regulatorio, y luego tratar de entender por qué es que voy a escoger una alternativa frente a otras, esta es una decisión de marco racional. Y si es que no tuviéramos estos mecanismos obligatorios, las regulaciones van a salir como lo que vemos muchas veces en regulaciones del Congreso de la República, ¿no? Ustedes, y no es por cuestionar al Congreso, aunque podríamos hacerlo seguro dependiendo de qué ley escojamos, ustedes van a ver que existe una estadística casi objetiva en la que vamos a ver que el análisis costo-beneficio se reduce a un párrafo que usted es muy conocido que señala, este proyecto normativo no generará gasto salario nacional. Eso es una gran mentira porque todo proyecto regulatorio que establezca un esfuerzo de terceros involucra un gasto de supervisión, ¿no? Entonces, si alguien va a realizar cierta conducta, un privado o una empresa, alguien tiene que supervisarlo. Entonces, eso que no le genera gastos al Estado no es cierto, pero además también es un análisis incompleto del análisis costo-beneficio, porque el análisis costo-beneficio es un costo no solo para el Estado, sino es un costo para los particulares. Pero bueno, volviendo al AIR, el AIR es esta metodología que nos permite racionalizar a los funcionarios públicos que están involucrados en el proceso regulatorio, tratar de entender un poco más por qué queremos hacer las cosas y racionalizar la decisión. ¿Y cómo la racionalizamos?
tomando el mismo enfoque que utilizamos cuando queremos comprar algo. Y es, primero, saber qué quiero. Esa es la identificación del problema con sus objetivos, efectos, etcétera, ¿no? Em, Luego, de que saber qué quiero, busco proveedores. ¿Cuáles son las diferentes opciones? Tengo una opción eh, regulatoria, normativa, sancionadora, una más orientadora, una más tecnológica. Tengo diferentes opciones. Y no puedo coger todas porque no tengo recursos ilimitados. Es lo mismo. Cuando voy a un concesionario de motocicletas o de bicicletas, o de carros o de computadoras, no digo quiero todas, ¿no? Es algo que tenga mucho dinero, lo que digo quiero esta. Y hago una comparación. Entonces, acá estoy aplicando racionalidad. Y esa comparación, el tercer elemento de la IR es el criterio. Hay un criterio de selección comparativo, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser un criterio económico, es decir, cuáles me generan mayores costos. La que me genere mayores costos, esa no voy a escoger, porque en teoría es un criterio de eficiencia. La que me genere menos costos, esa voy a escoger. Pero a la vez también hay un criterio más completo que es no solo costos, sino costos y beneficios. Entonces, la que me genera menos costos y más beneficios, esa es la que voy a escoger. Entonces hay una especie de diferencia de beneficio neto, ¿no? Pero no siempre es posible, también es importante aterrizarlo cuando ustedes vean temas de impacto regulatorio en un proyecto multidisciplinario, porque el abogado es muy importante, el economista, el sociólogo también, psicólogo, etcétera. Eh, no solamente necesitamos el costo-beneficio, porque es una metodología a veces que es difícil de implementar, también tenemos otras opciones como el costo-efectividad y el análisis multicriterio, ¿no? Eh, eh, no tenemos mucho tiempo para hablar de estas metodologías, pero tienen un principio muy parecido y es que se comparan en función a criterios, ¿no? El criterio en el análisis costo-beneficio es el beneficio neto, ¿no? Pero necesitamos estas dos variables, el costo económico y la regulación para el empresario y para el gobierno, por lo menos, y el beneficio esperado para la sociedad en función del problema público. ¿Qué tanto beneficio para el tema de ruidos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes asumieron el costo regulatorio? Las empresas vinculadas al entretenimiento, el Estado cuánto gastó en serenazgo, ¿no? Todos esos puntos se tendrían que ver anualizándolo. Pero también existe la posibilidad de solo identificar costos y la efectividad, es decir, a cuántas personas, por ejemplo, beneficia esta alternativa frente al costo que involucra. Costo-efectividad. Ya no es el beneficio monetizado, porque el beneficio, cuando hablamos costo-beneficio, nos referimos a un costo traducido en soles, o bueno, en dólares, o en la moneda que ustedes deseen. Entonces necesitas, hay un equivalente entre monedas y monedas en el costo-beneficio. En el costo-efectividad necesitas monedas más población beneficiada, casas beneficiadas, cabezas beneficiadas, etcétera. Entonces hay un criterio cualitativo versus o el monetario. Y finalmente el multicriterio, rápido, esto se está explicando rápido y muy abstracto. Multicriterio involucra establecer valores a cada alternativa, puntajes, ¿no? Rangos y tratar de hacer algún, por ejemplo, a través de algún tipo de encuesta para ver cuáles son las que podrían llenarse y qué alternativa conseguiría mayor puntaje en determinado campo, tanto de los beneficios como de los costos. No se tiene la información, justamente esta es una metodología que se utiliza cuando no se tiene información del aspecto monetario en ambos casos, sino es más un tema de investigación o percepción, por ejemplo. Entonces, el análisis de impacto regulatorio es eso, metodología que racionaliza el proceso de toma de decisiones y es siempre su primer componente o la primera etapa del análisis de impacto regulatorio es la etapa ex ante. Esto se aplica a proyectos normativos. Ya para aterrizarlo en la práctica e ir terminando, porque estamos llegando a la hora, ¿dónde es obligatorio el análisis de impacto regulatorio? Eso es lo principal, ¿no? Si estamos entre abogados, lo que más les importará es, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Entonces, ya hemos explicado el qué es, ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? Y esto, la respuesta va en un depende. Depende de dónde trabajes, la verdad. Si tú vas a ser un consultor que va a prestar servicios al Estado, porque esto ya es obligatorio para el Poder Ejecutivo. Entonces, claro, la utilidad va a estar en función a quién es el ámbito de quién estamos hablando dentro del ámbito de aplicación subjetiva. O sea, quién te está obligado, en otras palabras, palabras más sencillas. Está obligado el Poder Ejecutivo, las autoridades que tienen poder normativo dentro del Poder Ejecutivo, todos los proyectos de disposiciones normativas que establezcan restricciones tienen que pasar por una IR salvo que la comisión multisectorial las exonere debido a que hay una lista en un decreto supremo, 63/2021, que establece cuáles son esos supuestos, son como exoneraciones de la IR,
o un caso especial que haya determinado la comisión multisectorial, ¿no? Entonces es obligatorio para el Poder Ejecutivo. ¿Es obligatorio para los gobiernos locales? Aún no, no lo es. A pesar de que existe una ley, la ley actual, la ley que podemos decir marco de mejora regulatoria en el Perú es el decreto legislativo 1565. Es una norma reciente, relativamente reciente, ¿no? Eh, en comparación a los dispositivos anteriores. eh, y que establece que en verdad es obligatorio para todo el Estado, pero es obligatorio para el Poder Ejecutivo y para las demás entidades tendrán que implementar gradualmente sus mecanismos. Pero no es obligatorio en la práctica para estas entidades, que ¿cuáles serían? Municipalidades, no es obligatorio. En gobiernos locales no es obligatorio. O en todo caso, existe la obligación de ir adaptando sus procesos a los estándares de la PCM, pero no hay una supervisión y una norma clara que diga están obligadas a, porque también hay toda una discusión sobre si vía decreto legislativo se podría regular el proceso normativo, ¿no? Y no mediante ley orgánica. Los organismos públicos, los constitucionalmente autónomos, también son mencionados en este decreto legislativo, pero no se dice claramente si es que están o no obligados, ¿no? Sí, más bien, justo me están avisando que ya estamos llegando al tiempo porque son las 7. Entonces, claro, acá solo para cerrar, es obligatorio y por tanto, ¿a quién le interesaría esto, no? Esto es muy importante para las empresas, para comenzar. O sea, el AIR es un mecanismo que complementa el mecanismo de barreras burocráticas. En el Perú hemos comenzado al revés, si se dan cuenta. Mientras que en otros países se comenzó a través de un proceso de control previo y luego se han desarrollado controles posteriores. En el Perú comenzamos con nuestro control posterior y no hubo control previo. Recién a partir del año 2018 se menciona el AIR, pero se implementa en el 23. Pero ¿por qué es importante para las empresas? Porque, y esto es una investigación que yo los alentaría a realizar para quienes son curiosos del tema regulatorio, y es que eh, que realmente el AIR quizá nos está ayudando como mercado, ¿no? Pensando en las empresas que son sujetas a regulación del Poder Ejecutivo, a reducir la cantidad de regulaciones. Comparemos cuántas regulaciones, por ejemplo, decretos supremos, se han emitido con este nuevo régimen en comparación al año pasado a este corte de año, ¿no? En cada semestre. ¿No? Eso podría, por ejemplo, realizarse o en años pasados. O sea, ¿qué tanto se ha logrado, por ejemplo, un objetivo de esta política de mejora regulatoria, que es parar un poco esta inflación de normas que salen todos los días, ¿no? Esto es bueno para el empresario porque, primero, que controla este ímpetu regulatorio que tiene el Poder Ejecutivo y segundo, es que permite que también las empresas, los agentes afectados a través de los gremios, participen en el proceso regulatorio. Esto no se sabe muchas veces, porque creo que a veces el aire es un campo en donde se interesan mucho las personas vinculadas al Estado, al derecho administrativo, pero a las empresas y a los gremios el AIR les debería interesar mucho, porque existe una obligación por parte de las entidades del Poder Ejecutivo de socializar el proyecto regulatorio, no solamente a través de una prepublicación, sino de hacer algo que se llama la consulta pública, que es un mecanismo que no vamos a desarrollar acá porque no tenemos el tiempo, pero las empresas deberían, por ejemplo, contar en sus grupos o en todo caso convocar a profesionales o interesarse por participar del proceso regulatorio, porque es obligación del Poder Ejecutivo vía las normas de mejora regulatoria incluir como participantes a los agentes interesados. ¿Y cuáles son los agentes interesados? Las empresas que van a ser afectadas en algún momento por una regulación. Es decir, no solamente a través del procedimiento de barreras burocráticas se puede tener un interés a nivel del sector privado, a nivel empresarial. Quizás desde antes el empresario o los gremios podrían participar en el proceso regulatorio. Pero claro, para eso también se necesita tener cierto conocimiento de cuál es el lenguaje que se utiliza, cuál es el proceso regulatorio, entre otros aspectos. Disculpen por haberme extendido un poco del tiempo, me he excedido 3 minutos. Les agradezco mucho por su atención. Disculpen que no haya podido responder algunas preguntas. Creo que vi una manito levantada de manera esporádica. No pude responder porque teníamos, a ver si tuvo un corte, pero ahí lo dejo en manos de la anfitriona que nos acompaña. Muchas gracias. Listo, doctor, muchísimas gracias de verdad por su excelente disertación. De verdad, es un placer escucharlo. Le agradecemos por su conocimiento y experiencia que han sido bastante enriquecedora para cada uno de los participantes. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muy amable.
Listo, muchas gracias. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado la sesión que se tenía programada para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.